En lo profundo del laberinto, un hombre entrecerró sus ojos. Él poseía la apariencia de un vampiro típico y estándar, cabello rubio y ojos de color rojizo, además, también tenía un tono de piel extremadamente pálido. Él vestía principalmente ropa negra, y estas recordaban mucho a las que utilizaban los nobles aristocráticos tiempo atrás. Esto es en extremo desconcertante. Enfrente de él se encontraba la subcategoría del Santo Grial que había creado e instalado dentro del laberinto, pero, este se veía extraño, trastornado o, mejor dicho, alterado. Esto pasó cuando ese nuevo grupo entró dentro del laberinto. El hombre analizó la nueva subcategoría del Santo Grial y, al hacerlo, se dio cuenta de varias cosas. En un principio, él había creado este Santo Grial para que fuera diferente al de la guerra original en varias cosas. Lo primero, era que no se invocarían 7 sirvientes, sino 5, la clase Lancer y la clase Raider serían excluidas. Lo segundo es que, los sirvientes no necesitarían obligatoriamente de un maestro para mantenerse dentro del laberinto, gracias a una serie de códigos místicos y bestias fantasmales repartidas dentro de todo el laberinto, podrían existir por su cuenta, ya que ambos les proporcionarían mana al ser obtenidos o derrotadas, por lo que, el laberinto podría invocarlos y estos se mantendrían sin necesidad de un maestro. Pero ahora, la subcategoría del Grial había sido alterada, y lo peor de todo, es que sucedió justo enfrente de sus narices. Una ola de mana embriagó la habitación y, para su sorpresa, él fue obligado a abandonar la habitación, siendo enviado a volar fuera de esta. Una vez logró retornar, observó el Grial transformado y mutado, pero lo peor de esta transformación, es que no tenía ni idea del cómo o el por qué se había producido. No obstante, tenía una teoría de quién lo había hecho, o debería de decir, que lo había hecho. Una cantidad tan grande de mana no pudo ser enviada por otra cosa. Además, mis sentidos como una especie fantasmal me permitieron sentirlo claramente. Si pudiera aprovechar algo como eso, tal vez ni siquiera hubiera necesitado instalar este ritual. No, más importante. Porque no lo entendía, realmente no daba crédito a lo que estaba pasando enfrente de sus ojos. Porque la contrafuerza de Gaia quiso modificar esta guerra. ¿Qué he hecho para llamar su atención? Sobándose la barbilla, él caminó a través de la gigantesca habitación. Es cierto que el ritual debilita las líneas ley, pero gracias a las restricciones que puse y a la forma en la que trabaja y fue construido el laberinto, aún no han entrado en un estado crítico de debilitamiento, así que es muy pronto para que Contrafuerza intervenga. Todavía no debería haber notado el ritual. Tiene que ser otra cosa. He estado llevando a cabo este ritual por algún tiempo. Si la Contrafuerza de Gaia ya sabía sobre el ritual y no quisiera que lo llevara a cabo, entonces me habría detenido hace tiempo. Pero eso es poco probable, y, si yo no fui quien llamó su atención, entonces debían ser ellos, el grupo que acababa de adentrarse dentro del laberinto. Ellos debieron atraer la atención de la Contrafuerza de Gaia, pero, ¿por qué? ¿Qué tenían de especial? No, eso no era lo preocupante. Todos, los 5 sirvientes que poblaban el laberinto antes de la llegada del grupo, habían sido forzados a desaparecer en el momento en el que se modificó el ritual y, peor aún, él no era capaz de comprender cómo ésta lo había hecho. Sin embargo, comprendió algo: el Santo Grial que había creado ya no era él mismo, se había vuelto mucho más poderoso de lo que debía ser originalmente. Esto puede ser realmente problemático, exclamó el hombre con disgusto. Él no era tonto, no había comenzado esta guerra dentro del laberinto por algo como un deseo que sabía que claramente este subgrial no podría concederle. Las limitaciones que había impuesto dentro del ritual tenían sus buenos fundamentos. Estas estaban ligadas a la forma en la que podía alcanzar su meta de la mejor manera posible. Planeaba suceder al señor Alcatraz realizando experimentos mágicos como el nuevo maestro de mazmorras de este laberinto. Planeaba ascender en la línea evolutiva, convirtiéndose en un elemental, para así llamar la atención de alguno de los apóstoles ancestrales. Entonces podría ser convertido y, con su trasfondo, no debería de tardar mucho en ser capaz de alcanzar una posición dentro de la organización. Su experimento consistía en que, dentro del laberinto, se invocarían a los espíritus heroicos y él los derrotaría, arrancándoles sus núcleos mágicos y, con ellos, se fortalecería rápidamente. De esta manera, debería ser capaz de obtener un poder más que considerable, lo suficiente para ascender. Esto, sumado a que había tomado posesión de uno de los laberintos de Alcatraz y lo había modificado a su gusto, haciéndolo suyo, debería de ser suficiente para que fuera reconocido como el sucesor más adecuado para el desaparecido maestro de laberintos.
Obviamente, él no tenía conocimiento de lo que había sucedido en la última reunión de los 27 apóstoles muertos. Pero estaba consciente de que, en el último siglo, nadie había visto al 27avo ancestro de los apóstoles muertos. Y, con este desaparecido, y presumiblemente muerto, su puesto estaba vacante, y él había planeado reclamarlo. Para poder obtener el poder necesario sin correr riesgos, él había limitado el número de sirvientes a 5, pues tenía confianza que podía lidiar con 5 sirvientes, pero no estaba seguro de poder lidiar con 7, además, limitó a los sirvientes que el laberinto podía invocar, asegurándose que no pudiera invocar a los espíritus heroicos de más alto rango. Claro, esta limitación podría superarse si un maestro entraba dentro del laberinto y utilizaba el catalizador de un sirviente muy poderoso o algo por el estilo, pero generalmente, antes de que pudieran llegar a ese punto, se convertían en materia prima para el laberinto. Otra de las limitaciones que ponía el laberinto sobre los sirvientes de forma indirecta, era que, al no tener maestros, y al depender del consumo de códigos místicos y bestias fantasmales, ellos debían vigilar con extremo cuidado su consumo de mana, por lo que, no podían darse el lujo de luchar con todo lo que tenían sin estar en riesgo de desaparecer. Sin embargo, ahora que el Grial había sido modificado por el poder de la contrafuerza de Gaia, él estaba más que seguro que ahora este era capaz de invocar a los 7 sirvientes y, probablemente, a sirvientes más poderosos de los que él había planeado que participaran. Esto lo preocupó en demasía, su experimento podría llegar a salirse de control y él podría llegar a pagarlo muy caro. Lo único bueno era que a él no le interesaban los maestros, sino los sirvientes. Una vez que estos eran invocados por el laberinto y agotaban su mana, desaparecerían, por lo que, tratar con estos, no era diferente de una lucha de desgaste, y él tenía la ventaja en este tipo de enfrentamientos. Aunque claro, esto no pasaba con aquellos que eran invocados por maestros, siempre y cuando estos pudieran brindarles mana. Claro está. Y hasta ahora, ya había 2 sirvientes invocados por los nuevos invasores del laberinto. No obstante, las condiciones en las que ambos habían sido invocados eran cuanto menos curiosas o, mejor dicho, preocupantes. El primero había sido invocado de improviso, o al menos, eso parecía. Una chica se estaba enfrentando a uno de sus autómatas de 8 patas y, cuando éste la agarró desprevenida y estuvo a punto de acabar con su vida, misteriosamente, el laberinto creó un círculo mágico cerca de esta y, de forma improvista, el laberinto había invocado a un sirviente, pero lo había atado a la chica. Esto no era normal, alguien estaba manipulando al laberinto, pero eso no debería ser posible, él lo había remodelado y era el ser con más autoridad dentro de este, el único que podría sobrepasar su autoridad, solo sería el mismísimo constructor del laberinto, Alcatraz, pero este había desaparecido por un siglo y estaba presumiblemente muerto, así que eso no era posible. Por otro lado, las condiciones de la invocación del segundo sirviente, si es que se le podía llamar a lo que sea que fue invocado de esa forma, eran incluso más preocupantes que la posibilidad de que alguien pudiera estar manipulando al laberinto fuera de su control. Había sido invocado, pero, no se le identificaba como a una de las 7 clases en las que se podían invocar a los espíritus heroicos y, es más, la cantidad de energía mágica que la contrafuerza de Gaia forzó en la invocación fue muchísimo mayor que en cualquier otra que él hubiera visto. Y esto ni siquiera era lo peor, él podía observar todo el laberinto desde esta habitación y, cuando observó el momento de la invocación, el sirviente no apareció. No, el sirviente sí fue invocado, él estaba totalmente seguro de esto y, aún así, el sirviente no apareció por ningún lado. Esto hizo que se preguntara varias cosas. Tal vez el sirviente invocado tenía algún tipo de habilidad que lo hacía imperceptible a simple vista o algo por el estilo. Pero la clase Assassin todavía estaba vacía. Pero, eso realmente no importaba, fuera como fuera, el que la contrafuerza de Gaia haya tomado el ritual y lo haya hecho suyo a la fuerza no era algo bueno, y le podía costar la vida en el peor de los casos. Él podía destruir la subcategoría del Grial para acabar el experimento de inmediato, aunque claro, esto sería una acción de último recurso y, aún así, decidió que lo mejor era cuidarse la espalda. Llegados a este punto, no puedo permitir que el experimento se salga de control, mucho menos ahora que he perdido el control del Grial. La habitación se modificó ligeramente para recrear un círculo de invocación. Será mejor prevenir que lamentar. Dicho esto, el círculo comenzó a brillar. Algunos minutos atrás, ouch.
Gimió Ilya mientras se sobaba la cabeza. Ella abrió sus ojos para darse cuenta de que se encontraba dentro del laberinto. Shirou, Seiya, Liz, Filla. ¿Dónde están? Nadie respondió. Ella se encontraba totalmente sola. No puede ser, dijo ella preocupada. La joven e Inferno observó intranquila lo que parecía ser el laberinto construido con bloques de piedra dentro de la caverna mística. Aunque ella no lo demostraba, se encontraba bastante nerviosa. Estaba sola, en un laberinto lleno de trampas mágicas letales y campos delimitados, además de que era casi seguro que este estuviera habitado por multitud de criaturas, probablemente especies fantasmales agresivas. Y, si bien ella poseía los medios para defenderse, no tenía confianza en que estos fueran lo suficientemente buenos como para protegerla y permitirle pelear contra algo como un dragón o una hidra, o quién sabe qué otras cosas podría albergar el laberinto. Además, ella todavía no dominaba la tercera magia. En su situación actual, esta no le sería un arma útil para defenderse de muchos de los enemigos que probablemente habitaban el enorme laberinto. Y todo esto sin contar que, dentro de este, se estaba llevando a cabo una falsa guerra por un falso santo grial. Lo cual significaba una sola cosa: sirvientes. El recuerdo del caballero asesino de dragones todavía estaba fresco en su mente, su espada magna siendo blandida para tomar su vida. Si no hubiera sido por la nobleza y deseos de justicia de Siegfried que se anteponían a las órdenes de su abuelo, ella hubiera muerto sin lugar a dudas. Y ya estaba segura, no podía enfrentarse a ese tipo de seres, simplemente, no estaban a su nivel. Probablemente ningún magus promedio de la actualidad podría enfrentarse a ellos. Solo un pequeño grupo de excepciones, como su hermano, la reina, o los ejecutores, y, tal vez, los verdaderos magos, podrían hacerlo y, para su desgracia, ella no podía considerarse una de estas excepciones, al menos, no por ahora. Además, ahora que había estudiado la tercera magia en detalle, se dio cuenta de varias cosas que antes desconocía. Ilya frunció el ceño. Esto era su culpa por no haber estudiado la magia con más atención desde que leyó por primera vez los archivos, aunque, en su defensa, su área era la alquimia, no la evocación espiritual. La tercera magia le permitía interactuar con las almas y extraerlas de su recipiente, el cuerpo. Eso era correcto, pero, ella no tomó en cuenta algo muy importante: las almas extraídas no regresan a casa de forma inmediata. Dependiendo de qué tipo de alma se trate, de qué tan poderosa sea, estas pueden tardar, más o menos, en desaparecer y, mientras permanecen en el mundo, son considerados como espíritus. Hay varios tipos de espíritus y, a pesar de que se pueden encontrar en todas partes, solo aquellos humanos que poseen una afinidad espiritual pueden percibirlos. Los espíritus son generalmente inofensivos para las personas, pero los de la clase elemental son de tal dimensión que pueden interactuar con las personas tomando una forma física, los llamados espíritus de clase trascendente. Los fantasmas, espectros, o espíritus humanos, son almas de personas muertas, o de personas que perdieron su cuerpo físico por alguna otra razón, que permanecen unidas a este mundo debido a todo tipo de cosas, como, por ejemplo, rencores pasados, arrepentimientos, asuntos pendientes que tuvieron durante sus vidas, etc. Como tal, tienden a acechar lugares, artículos o personas que están relacionadas con sus asuntos pendientes. Las áreas llenas de rencores y restos de fuertes lamentos son como canicas de realidad para estos espíritus. Normalmente, la interferencia física directa por parte de estos fantasmas es baja. Como cuerpos espirituales, por lo general tienen que actuar a través de algún tipo de medio, poniéndolo bajo su dominio, para poder realizar interferencias. Con los espíritus humanos, el tiempo en que estos tardan en desaparecer puede variar bastante dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, un alma que, después de perder su cuerpo original, y que no sea capaz de encontrarse con uno de estos lugares únicos para los espectros, que no devore las almas y emociones de otras personas, tiende a desaparecer más rápidamente. Otra cosa que afecta a los espíritus son las características del alma que murió: a mayor pureza, densidad, fuerza y solidez, más tiempo pueden aguantar en el mundo. Finalmente, un alma que puede conseguir un ancla adecuada para reemplazar su cuerpo, si bien comienza a pudrirse y eventualmente desaparecerá, es capaz de alargar extremadamente su permanencia en el mundo. Un ejemplo de este caso, y uno del que Ilya no era consciente, era Zouken Matou, un prominente magus de la familia Makiri que había
modificado su cuerpo a través de su hechicería para utilizar familiares para así poder mantenerse tanto tiempo como le fuera posible en el mundo de los vivos. Tenía alrededor de 300 años cuando se inició el ritual por primera vez y, en la Tercera Guerra del Santo Grial, ya era considerado prácticamente como un espectro. En ese momento, hace poco más de 70 años, dejó de ser un humano y se convirtió en un ser más cercano a un monstruo. Y ya no lo sabía, pero Zouken ya tenía 500 años y, aunque estaba más muerto que vivo, todavía permanecía. Esto significaba que, utilizando los medios adecuados, el alma de un humano podía durar alrededor de medio milenio después de desligarse del cuerpo, o de atarse a un cuerpo hecho de gusanos, como era caso del viejo Magus. Lo bueno de usarla tercera magia es que, al ser transformados en espectros, no pueden interactuar con el mundo sin poseer un recipiente, por lo que, son inofensivos hasta que lo hagan. No obstante, en el caso de Manaka, con quien ella planeaba utilizarla si volvía a poner en peligro a Shirou, ella, o a cualquiera de sus damas, esto podía llegar a ser problemático, pues, antes de desaparecer completamente, esta podría poseer a alguien e intentar hacerles daño. Una vez que un alma posee un nuevo cuerpo solo puede tomar su propia forma, sobreescribiendo el cuerpo sin importar su calidad, así que, salvo por la podredumbre, si ella obtenía un nuevo cuerpo, no resultaría enormemente afectada. Obviamente, Ilya no tenía conocimiento sobre la conexión física que Manaka tenía con la raíz, ni de los efectos que provocaría el separar su alma de su cuerpo y el tener que unirla a un cuerpo nuevo. Por lo que, a sus ojos, Manaka era igual que el resto, ella tendría que asegurarse de destruir su cuerpo una vez que extrajera su alma para asegurarse de que no pudiera volver inmediatamente, y tendría que investigar alguna forma para tratar con esta última de modo que no le trajera mayores problemas en el futuro. Todo esto claro, en el caso de que se viera obligado a cumplir con su amenaza. Con los sirvientes era diferente, sus almas no eran del mismo rango que la de los humanos, ellos estaban en su propia liga, eran espíritus heroicos. Probablemente este aspecto de la tercera magia no tuviera un efecto perjudicial en ellos, pues, si bien ésta le permitía extraer las almas de los cuerpos, los sirvientes eran, en sí, espíritus. Si bien estos podían tomar forma física, también podían regresar a un estado espiritual, y no regresarían al trono si su alma era extraída de sus cuerpos porque su ancla al mundo no eran estos, sino el pacto que compartían con su invocador, es decir, su maestro, por lo que, incluso si ella extraía sus almas con la tercera magia, ellos seguirían existiendo y podrían volver a tomar forma física mientras el pacto con el maestro se mantuviera. O al menos, eso creyó inicialmente. En su afán de comprender todo el potencial de la tercera, decidió también releer el método de invocación de los sirvientes, y entonces se dio cuenta de una cosa. Para la invocación de los espíritus heroicos estos necesitaban de un buque, una clase, que actuaba como un pasaporte para permanecer en la era actual junto con su maestro, y una vez que se manifestaban físicamente, obtenían un núcleo espiritual, este era su centro, su corazón, y, al tomar forma, el cuerpo material envolvía dicho núcleo. En pocas palabras, si al estar materializados ella separaba sus almas de su cuerpo material y, en ese periodo de tiempo, atacaba al núcleo espiritual de dicho cuerpo, destruyéndolo. El sirviente perdería su buque y, por ende, ya no podría materializarse y sería completamente derrotado. Ilya tenía un sentimiento agridulce en su interior mientras avanzaba cuidadosamente por el laberinto. Una vez que investigó todo esto, se dio cuenta que las cosas no eran tan sencillas como ella lo había planeado inicialmente. Tendría que buscar una forma de tratar con el alma de Manaka una vez que hubiera usado la tercera magia. Y, de hecho, la encontró. La tercera magia no solo podía desligar almas, este era solo un aspecto de esta, y otro aspecto de la tercera era su opuesto, esta era capaz de volver a unir un alma a un ancla y, a diferencia de la posesión espiritual, esta podía hacerlo sin que el alma se comenzara a pudrir. Lo que ella había ideado era bastante simple, unir el alma de Manaka a un cuerpo inadecuado. Normalmente un alma, al poseer un cuerpo, utiliza los genes del alma para sobreescribirlo, sin importar la calidad del cuerpo original, pero esto solo se aplica a los recipientes adecuados. Si se utiliza un recipiente usado o de mala calidad, el proceso de sobreescritura puede tener percances, y, en el caso de que se use un cuerpo inadecuado para actuar como ancla, más que un medio para interferir con el mundo físico, se convertirá en una prisión dentro de este. Un ejemplo de esto era el abuelo Muramasa, el cual usaba una espada para mantenerse atado al mundo de los vivos,
Pero además de poder permanecer, era incapaz de hacer casi cualquier otra cosa. El problema era que ella no poseía suficiente control sobre la tercera para hacer algo así todavía. Sin embargo, había un método con el cual ella podría conseguirlo sin necesidad de un periodo indefinido de entrenamiento, un antiguo código místico transmitido en su familia y del cual su abuelo le había hablado anteriormente, el vestido del cielo. Pero había un problema, y es que ese código místico actualmente constituye el cuerpo de una de sus amigas más cercanas, Liz, y el obtenerlo de vuelta producirá que ésta pierda su cuerpo. Ella no estaba dispuesta a sacrificar a su amiga para obtener el poder para protegerse. Después de pensar esto, Ilya se detuvo y sintió la imperiosa necesidad de golpearse la frente con mucha fuerza. ¡Qué tonta! Deja de estar pensando como una magus cualquiera. Ilyasbiel. No eres solo una magus, eres la tercera maga. Si te preocupa que Liz pierda su cuerpo, solo acuña uno nuevo y usa el vestido del cielo para unir su alma a este. Se recriminó ella internamente. Una vez que saliera del laberinto y se encontrara con su amiga, le propondría su plan. Ella suspiró pesadamente, decepcionada de sí misma. Luego sus pensamientos desvariaron hasta su dolor de cabeza más grande, al trabuje. Este era el caso que más le enojaba. La princesa de los apóstoles no era una humana, su alma también estaba en otro nivel. Ella no sabía realmente cuánto tiempo tardaría el alma de un apóstol muerto en desaparecer, pero tenía entendido que un espectro era parte de los 27 apóstoles muertos ancestrales, así que investigó sobre este. Stan Robekalin, él era un antepasado que existía actualmente como un fantasma después de ser destruido por la iglesia 800 años atrás, y se dice que aún sobrevivirá durante otros 200 años antes de que desaparezca por completo. 1000 años, el apóstol sobrevivirá durante 1000 años antes de desaparecer. Si ella tomaba esto como referencia, Altrouge sobreviviría durante mínimo 1000 años antes de desaparecer. Pero eso no era lo peor. Si ella retomaba su verdadero cuerpo, no solo volvería con todo su poder, sino que, a diferencia de Manaka, ella podría mantenerse de forma indefinida por ser un apóstol. El alma de los apóstoles ya se encontraba pudriéndose con el paso del tiempo, y ellos devoraban la energía vital de los humanos para ralentizar esta pudrición y así vivir por la eternidad. Si ella le aplicaba la tercera magia, la velocidad de la pudrición en el alma de la princesa aumentaría, pero si ella recuperaba su verdadero cuerpo, podría ralentizar esta pudrición devorando la energía vital de otros seres. En pocas palabras, el único daño que ella le causaría a Altrouge es una mayor necesidad de beber sangre para detener el avance de una pudrición acelerada. Esto se podría evitar si ella destruía su cuerpo, pero había un problema. Era bien sabido que los primeros 10 miembros de los 27 ancestros de los apóstoles muertos no podían ser eliminados con facilidad. Ellos se habían convertido en misterios de una gran magnitud y, la única manera de matarlos de forma efectiva, es utilizar un misterio de mayor magnitud, es decir, que Ilya solo podría destruir su cuerpo si usaba algo de ese nivel y, para su desgracia, ella no poseía nada por el estilo. Al menos que convenciera a Shirou para que le matara tal y como mató al bosque predador de Einase. ¿Qué tontería estoy pensando? Ilya suspiró. Era obvio que eso no iba a pasar. Shirou ya había dejado en claro su posición. Además, había otra cosa que le preocupaba. Stan Robekalin todavía conservaba su inmenso poder destructivo que le permitió destruir a todos y todo lo relacionado con él y le valió los apodos de Duque de la Depredación y Devorador de Ciudades. Ella no sabía si esto era un caso único, si el apóstol poseía algún cuerpo para realizar sus destrozos, o más importante aún, si había la posibilidad de que también pasara con la princesa, pero de ser el caso, entonces Altrouge podría asesinarla incluso siendo una espectro. Y esto no era lo peor de todo, pues Altrouge no era una apóstol normal y corriente, ella era medio apóstol y medio verdadero ancestro. Los verdaderos ancestros eran categorizados como elementales, más específicamente, espíritus de la naturaleza de clase trascendente. Estos son terminales separadas y dadas forma por la voluntad del mundo como defensa contra las acciones de saqueo de recursos de los humanos, o cosa por el estilo. A pesar de son de origen antihumano, la contrafuerza de Alaya no las ve como enemigos directos, ya que son extensiones del mundo y mediadores de la naturaleza antes de ser enemigos de la humanidad. En un significado más amplio, el tipo trascendente se refiere a especies sensibles cuya existencia ocurre en una escala diferente al de la humanidad. Los apóstoles muertos califican como tipo trascendente bajo esta definición. Sin embargo, estrictamente hablando,
Según su criterio, los apóstoles muertos serían simplemente autodescritos como trascendentes, y no trascendentes en sí. ¿Qué era lo importante de esta definición? Que las entidades sobrenaturales que se conocen como parte de la clase trascendente, pueden recibir un cuerpo hecho de carne del planeta. Es decir que, incluso si ella lograba destruir su cuerpo, existía la posibilidad de que Gaia le brindara uno nuevo y, si consideramos que la princesa está trabajando para salvar al mundo, esto era bastante probable. O incluso había una opción más simple, que en vez de esperar a que el planeta le facilitara un nuevo cuerpo, simplemente poseyera un recipiente adecuado para volver. La única solución que ella había encontrado para esto, era la misma que había encontrado para Manaka, unir su alma a un recipiente inadecuado. Ahora que lo pienso, podría ser una amenaza bastante eficaz. Algo como, y si lo vuelven a hacer, encerraré sus almas en un cepillo para pocetas hasta que aprendan a controlarse. O algo así, y ya no pudo esbozar una sonrisa al imaginarse a esas dos. Encerradas en artículos de limpieza. Sin embargo, su sonrisa murió rápidamente. Eslas. Una gran cantidad de espadas surgieron desde un círculo mágico y traspasaron a los familiares que ella había creado y que iban delante de ella en todo momento. Ella estaba muy preocupada, si bien su mayor arma era capaz de ayudarle a lidiar con estas dos mujeres problemáticas, una cosa era la teoría y otra era la práctica. Era poco probable que ellas dos le permitieran hacer lo que ella tenía planeado con facilidad. Probablemente intentarían noquearla antes de que pudiera lograrlo, y ella, al igual que la mayoría de los Einzbern, no eran apta para una batalla directa, razón por la cual los Einzbern siempre perdían en las guerras del Santo Grial. Si bien podía defenderse muy bien en una batalla mágica. Contra esas dos. Ilya suspiró frustrada, tenía que volverse más fuerte y pronto, necesitaba poder para así lograr defenderse a sí misma y a los demás. Ella se detuvo, podía sentirlo, una enorme concentración de mana en la distancia, y se estaba moviendo, una especie fantasmal, y ya se detuvo dentro del laberinto y comenzó a sopesar sus opciones, podía arriesgarse y luchar contra la especie fantasmal. Después de todo, si bien no estaba orientada hacia la batalla, no significaba que no tuviera hechicería ofensiva. Tal vez no podría hacer gran cosa contra un sirviente o contra los monstruos con los que convivía en casa, pero, si era una simple especie fantasmal. Lady Einzbern negó con su cabeza. No puedo dejarme llevar por mi orgullo. Ilya sacó varios materiales de su bolso y empezó a dibujar un círculo de invocación. Si lo que sabían era correcto, entonces ella debería ser capaz de invocar un espíritu heroico dentro del laberinto. Para su desgracia, no tenía un catalizador consigo, le hubiera gustado haber podido traer el Dash Ringgold con ella, pero esta era una montaña interminable de tesoros que proporcionaba una gran riqueza y que, a cambio, maldice a su dueño con una gran desgracia. En pocas palabras, no es algo que se pueda llevar en su persona así como así. Para su fortuna, al menos el espíritu heroico que estaba invocando tendría una gran compenetración con ella. Y la mayoría de los espíritus heroicos deberían ser capaz de tratar con una bestia fantasmal. Una vez terminado el círculo, ella comenzó con el ritual. Permite que la hierro y la plata sean la esencia, piedras y el archiduque de los pactos como cimientos. Permite que se levante un muro contra el viento que está por caer, las puertas cardinales se cierran, permite que el camino dividido en tres, llegue al reino desde la corona que rota, llena, 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 llena. Permite que sea declarado ahora, tu espada guiará mi destino, responde ante las normas del santo Grial. Si estás dispuesto a obedecer esta voluntad y esta verdad, un juramento será realizado aquí. Yo obtendré todas las virtudes del cielo, yo tendré dominio sobre todos los males del infierno. Ahora, nuestros destinos están unidos, ven a mí desde el círculo del balance. Protector del equilibrio. Punto. A medida que el cántico de Ilya aumentaba, el círculo brillaba con más fuerza, una concentración de mana como ella nunca antes había sentido, ni siquiera cuando su abuelo invocó a Siegfried, se hizo presente. Un enorme brillo colmó todo el lugar y un gigantesco estruendo resonó en el área. Ilya sintió como un gigante escalofrío le recorrió por todo su cuerpo, al mismo tiempo, sintió como una cantidad de mana simplemente absurda le impregnaba. Por un momento, le faltó por completo el aire, no podía respirar y, sinceramente, creyó que iba a morir. Ella cayó de bruces mientras se retorcía como si hubiera sido arrojada a un sartén hirviendo, pero esto se detuvo rápidamente para dar paso a un veloz descenso de su temperatura. Por un instante, pudo ver su aliento saliendo de su boca como Bao.
El dolor primero se hizo presente, después se duplicó explosivamente, y sin siquiera esperar a que ella pudiera acostumbrarse, el dolor explotó por tercera vez. El dolor que sentía fue tanto que ella ni siquiera tenía fuerza para gritar, se sentía como un recipiente que estaba siendo llenado, una represa en la cual desembocaban 3 poderosos ríos diferentes y que hacía todo lo posible por no romperse en pedazos. Finalmente, después de unos minutos, todo el dolor se detuvo con la misma velocidad con la que había aparecido en primer lugar, e Ilya pudo retomar el control de su cuerpo. Ella tuvo que cerrar sus ojos para evitar ser cegada instintivamente, para soportar el fugaz, pero terrible dolor que la invadió. ¿Qué había pasado? Ella no observó estas reacciones cuando su abuelo invocó a las sombras o a Siegfried. Sin embargo, tampoco tenía tiempo para analizarlo. En este momento, el estruendo y la concentración de mana debió de alertar a la especie fantasmal que se encontraba en la cercanía. Ella abrió sus ojos, una vez hecho esto, esperó encontrar al sirviente que había acudido a su llamado, debía ser uno poderoso, si la cantidad de mana que había invadido el lugar le decía algo. Sin embargo, lo que se encontró fue, ¿qué? Nada. Ella se levantó para ver cómo el círculo de invocación estaba congelado, pero sobre este no había nada. ¿Qué pasó? No puede ser, yo. Fallé y ya se acercó al círculo tambaleándose. Pero, ¿cómo? Estoy segura de que invoqué algo. Crash HHMN y ya se giró y contuvo un grito de asombro ante lo que estaba viendo. El piso de bloques del que estaba hecho el laberinto dentro de la caverna mística se agrietó y, en la distancia, la joven Infierno observó cómo una bestia fantasmal se acercaba. Lo que ella observó fue, eso es, una bestia monstruosa. ¿Una quimera? Muchas de las especies fantasmales caen en la categoría de bestias mágicas, también consideradas como demoníacas, que es la denominación común para todas las criaturas que no encajan en la clasificación biológica ordinaria para los seres vivos y aquellos que no caen dentro del ecosistema normal. Estas se pueden clasificar en 3 categorías, que cambian a medida que las criaturas envejecen y aumentan su poder para convertirse en existencias superiores. En el rango más bajo se encuentran las bestias monstruosas, que luego se transforman en bestias fantasmales y, al final, se convierten en bestias divinas. Las bestias fantasmales del rango milenario y las bestias divinas son similares a la verdadera magia, por lo que ni siquiera pueden ser dañadas por misterios en el nivel de la hechicería. Las quimeras son criaturas dentro del rango de bestias monstruosas que componen a la mayoría de las bestias mágicas que aún quedan en el mundo. Se forman a partir de la mezcla de diferentes especies que han existido desde la era de los dioses, y viven en tierras actualmente sin desarrollar a las que la humanidad no puede llegar, por una u otra razón. La que tenía enfrente, poseía pelaje marrón, grandes garras y colmillos, cuernos, 6 ojos, y una cola como de escorpión. Medía de entre 3 a 6 metros y debía pesar varias toneladas. No obstante, Lady Einhorn pudo notar que esta quimera no era exactamente como las quimeras originales, estas debían ser bestias sintéticas. Estas son el producto de un proceso que crea quimeras de forma artificial. Si ella recordaba bien, este proceso estaba controlado por un maestro dentro del departamento de animales, también conocido como zoología, de la Torre del Reloj. Pero, sí. Esto era cierto, las quimeras sintéticas necesitaban de materiales para ser creadas y, si se creaban dentro de este laberinto, el único lugar de donde podían obtener los materiales era. Ilya tragó saliva. Probablemente, el laberinto use a los intrusos como una especie de materia prima para crearlas. La quimera la notó en la distancia y, por un momento, se quedó analizándola brevemente. Ilya comenzó a pensar a gran velocidad, intentando analizar su situación. ¿Qué podía hacer? Dudaba de tener el potencial ofensivo para encargarse por sí sola de la quimera. Si pudiera usar la tercera magia de forma eficiente, entonces todo sería más sencillo, podría separar el alma del cuerpo, después destruir la cabeza de esta, y todo habría acabado. Pero, ella todavía no estaba al nivel donde pudiera hacerlo de forma instantánea, tardaba varios minutos para manifestar la tierra celestial, el jardín, y, aún más, para extraer el alma. Por otro lado, ascender almas a un plano superior era algo que todavía no había intentado por su falta de control. Grrrr. La bestia rugió y empezó a correr a gran velocidad en su dirección. Ya que la tercera todavía no era una elección práctica para ella, no le quedó más que una opción, utilizar a sus familiares como distracción y huir tan rápido como le fuera posible, intentando perder a la quimera dentro del laberinto.
Con gran agilidad y rapidez, ella tomó una buena cantidad de alambre que había traído dentro de su bolso y lo utilizó para darle forma a sus familiares. En un principio, ella utilizaba su cabello para crearlos, pero, después de buscar dentro de varios archivos, encontró que su madre los creaba utilizando alambre, y ella no dudó en intentar realizar el cambio de materiales. Lo logró, pero se dio cuenta de que los creados con su cabello eran más efectivos, pues este era un mejor conductor de energía mágica que el alambre. A pesar de esto, ella prefirió utilizar el alambre siempre y cuando pudiera hacerlo. No era fanática de quedarse calva. Ella creó 4 ibis y les ordenó que le disparan a la quimera para llamar su atención. Estos así lo hicieron. Las balas mágicas de los familiares volaron hasta la quimera, golpeándole con fuerza. Estas detuvieron su paso y levantaron una gran nube de polvo, y ya ni siquiera se lo pensó 2 veces y salió corriendo, no sin antes ordenarles a sus familiares que, ante cualquier movimiento, volvieran a disparar. Y esto probó ser el mejor curso de acción, pues, varios segundos después del impacto de los disparos, la quimera atravesó la nube de polvo a gran velocidad. Si bien los ataques le habían dañado, no la habían imposibilitado. Los ibis atacaron a la quimera en un intento por detenerla. Sin embargo, estos solo pudieron darle más que unos minutos de ventaja a la joven Einzbern, pues la quimera se abalanzó contra estos. Los familiares fueron lo suficientemente rápidos para esquivar los primeros ataques, pero ante ataques consecutivos, terminaron sucumbiendo ante la fiereza de sus enormes colmillos y de sus filosas garras. No obstante, antes de que estos fueran destruidos en su totalidad, Ilya le ordenó a los que quedaban transformarse en su forma de dejen espadas, y estos apuñalaron las patas de la bestia, dañando sus extremidades y ralentizándola. Mientras tanto, Ilya corría tan rápido como su cuerpo y sus fuerzas le permitían. Ella se reforzó para poder cubrir la mayor cantidad de distancia en el menor tiempo posible, pero, poco a poco, después de correr durante varios minutos a su máxima velocidad, el ardor en sus piernas comenzaba a hacerse presente. Le faltaba el aliento y le dolía el pecho, pero eso no fue suficiente para detenerle. Podía oír a la gigante criatura rugir con rabia. No sabía si estaba lejos o cerca, pero no iba a voltear su cabeza para averiguarlo. Parecía que el daño en sus extremidades no había sido suficiente para ralentizarlo por mucho tiempo. Después de alejarse y de recuperar el aliento, ella se planteó comenzar a entrenar con su hermano para aumentar su resistencia y, desde su bolso, sacó una especie de polvo azulado y lo roció a su paso mientras corría a un ritmo más lento. Esto debería disfrazar mi olor. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. No tenía ni idea de hacia dónde estaba corriendo, pero era eso o las garras de la quimera. No obstante, a pesar de todos sus esfuerzos por perderla dentro del laberinto, la suerte no estuvo de su lado. No puede ser. Lo que se encontraba enfrente de ella era un enorme muro. Era normal que el laberinto tuviera caminos que llevaran a ninguna parte y, para su desgracia, Ilya tuvo la mala suerte de toparse con uno de estos. Sin pensárselo 2 veces, Ilya se giró y comenzó a correr sobre sus pasos. Si tenía suerte, podría girar en la dirección contraria a la que tomó la última vez. Sin embargo, una vez más, la suerte no le sonrió. Con cuidado, ella caminó sobre sus pasos, y después de varios pasillos, al llegar a una esquina, asomó la cabeza en una intersección que había tomado anteriormente y, para su desgracia, a unos metros de distancia, se encontraba la gigantesca quimera artificial intentando localizarla olisqueando todo el lugar. Sus 6 ojos se movían en diferentes direcciones intentando detectarla. Por un momento, ella se preguntó si alguna deidad de la mala fortuna que no hubiera trascendido al reverso del mundo estaba jugando con ella, y se sintió tentada a maldecirlo, y lo haría, si no tuviera una bestia monstruosa que estaba hecha usando humanos como materia prima e intentado devorarla. Una vez más. Ilya analizó la situación y no vio más que una opción. Para salir con vida, intentarlo una vez más. Por su cuenta, era imposible poder combatir contra la quimera en un entorno tan cerrado. Tenía que invocar a un sirviente o tendría grandes problemas. Intentando no hacer ruido tanto como le fuera posible, Ilya se alejó lo más que pudo del lugar y, una vez más, utilizando los materiales restantes traídos en su bolso, ella volvió a escribir el círculo de invocación. Así, otra vez, Ilya comenzó con el ritual. Sería un todo o nada. En el momento en que la quimera sintiera la acumulación de energía mágica, vendría a por ella. El círculo de invocación volvió a brillar a medida que el área avanzaba. Finalmente, un gran destello de luz inundó el sitio y, por segunda vez, la joven Einzbern se vio obligada a cubrirse los ojos para no ser cegada. Para
sus adentros, ella rogó que algo apareciera esta vez y, de nuevo, para su desgracia, algo apareció, pero no fue lo que ella esperaba, exclamó sorprendida la joven maga. Boof ladró amistosamente un gran perro que se encontraba sobre el círculo de invocación. Lo que Ilya tenía enfrente era un perro de caza, un gran canino de color marrón claro con ciertas áreas siendo más claras. P para, me haces cosquillas, rió ella mientras intentaba que el sabueso parara de lamerle. Por alguna razón, el tenerlo cerca le otorgaba una sensación de extraña tranquilidad. Porque estoy usando esta ropa debido a la persecución, la joven Einfern no se había dado cuenta que, desde su primera invocación, su atuendo había cambiado. Crash. El perro paró de lamerle el rostro. Y toda la sensación de tranquilidad que él ya había sentido se disipó al ver a la quimera acercarse por la última intersección que ella había tomado. Tal y como lo había supuesto, la bestia sintética se dirigió hacia donde se había acumulado el mana y acabó por localizarle. ¿Qué puedo hacer? Lo intenté de nuevo y ningún sirviente acudió a mi llamada, y esa cosa no me dará tiempo de intentarlo. Por tercera vez. ¿Qué hago? Ella estaba totalmente acorralada, sus ataques no eran lo suficientemente efectivos, y la tercera magia no era viable, estaba totalmente sin opciones y, sorprendentemente, ella no se desesperó, estaba asustada, sí, pero no permitiría que esto la superara. Esta bestia mágica no era nada comparada con los monstruos que tenía en su casa y con los que tenía que lidiar. Durante todos los días. Para su sorpresa, el perro saltó hacia la gigantesca criatura. Gruñó el sabueso retando a la bestia. Espera, no puedes enfrentarte a esa cosa, gritó Ilya, pero sin atreverse a acercarse a la bestia mágica. Para sorpresa de la chica, la quimera sintética se mostró cautelosa, pero le devolvió el gruñido. A pesar del bestial rugido, el sabueso no se asustó ni retrocedió. Ante el desafío del sabueso, la quimera rugió y se abalanzó con un gran zarpazo hacia el perro, aunque este saltó hacia atrás para evitarlo. La quimera intentó atacarlo con el aguijón de su venenosa cola, pero... ¡Bam, bam, crash! Ilya creó 4 familiares más, 2 tomaron la forma de ibis y dispararon balas mágicas contra la quimera, los otros 2 tomaron forma de espadas y se lanzaron contra esta clavándosele en el costado. Sin embargo, esto no bastó para frenar a la bestia que continuó atacando una y otra vez al perro. Ilya siguió intentando detenerla y, si bien sus ataques surtían efecto, lastimando a la criatura, no causaban el daño suficiente para pararle. Él no será capaz de seguir esquivando a la quimera por siempre, ¿sabes? Una voz resonó dentro del subconsciente de la joven maga, esta parecía estar repleta de valor y coraje. ¿Quién eres? ¿Cómo me estás hablando directamente a mi cabeza?, preguntó Ilya mientras intentaba defender al perro. En este momento, eso no es importante, ¿querías poder para enfrentarte a esos monstruos? Nosotras fuimos la respuesta a esa solicitud. Una segunda voz, diferente a la primera, le contestó. Esta tenía un tono extrañamente maternal, amoroso. Basta de charla, tu enemigo terminará asesinándote si no tomas acciones de inmediato. ¿Qué esperas? Ordénale a tu familiar que ataque, ordenó una tercera voz, esta era mucho más fría y despiadada que las otras. Todas estas parecían pertenecer a mujeres. ¿Ordenarle? Es un sabueso. ¿Qué podrá hacer contra una quimera?, preguntó. Ilya. La primera voz soltó una pequeña risa. Tranquila, nosotras nos encargaremos de eso, por ahora, simplemente ordénale que deje de defenderse y que ataque. Te diré las palabras para ordenarle a hacerlo, estas son, habló la voz vigorosa. El sabueso saltaba y evadía tanto los colmillos como el aguijón de la quimera, pero era obvio que pronto sería acorralado por la bestia mágica. Súbitamente, los ojos rojizos de Ilya cambiaron de color mostrándose de un azul gélido, ella sintió como, por unos instantes, perdió el control de su cuerpo mientras decía, «Aulla mi amigo, mi poder, optateske okimumpe». Súbitamente, el sabueso de pelaje marrón comenzó a transformarse, su pelaje se blanqueó y marcas azules comenzaron a aparecer por su cuerpo, su tamaño aumentó y, de un momento a otro, el sabueso cambió totalmente de apariencia para convertirse en un enorme oso polar. Realmente no estoy de acuerdo en que lo transformen en un oso, la voz que parecía ser vigorosa por naturaleza, se mostró desanimada. Si es el familiar de una diosa, una apariencia grande y feroz es bastante apropiada, pero no servirá que sea un fantasma o una bestia mítica, habló la voz fría. Eso es cierto, tranquila, tu amigo sigue siendo el mismo a pesar de su nueva apariencia, dijo la voz amorosa.
Supongo, contestó desanimada la primera. Bien, ahora las palabras con las que aplastarás a tu enemigo son. Habló la voz fría y despiadada. Un arco apareció en la mano de Ilya y ella declaró. Congela, fuerzas del cielo, Pojola Fimbul. Al decir estas palabras, el mundo cambió. Inmediatamente, parecía que Ilya, el oso y la quimera habían sido transportados a algún lugar al sureste de Alemania, el mundo se tornó de un completo paisaje helado con tormentas y montañas, no era una canica de realidad, pero tenía un efecto similar, era la manifestación de la leyenda de la bruja Loui que selló el sol y la luna en una cueva, junto con una parte del paisaje imaginado por la propia Ilya. La quimera se movió e intentó aguijonear al oso, pero este se movió mucho más rápido que ésta, colocándose justo enfrente de Ilya e inclinándose ligeramente para que la joven Einzbern le montara. La chica parecía estar en una especie de trance porque no dudó ni un segundo y se montó sobre este. Una vez más, la quimera intentó atacar al oso con Ilya encima de este, no obstante. Este logró esquivarle por segunda vez y, con una fuerte y poderosa tacleada, le mandó a volar alzándolo varios metros por los aires. Bien, ahora déjame a mí, habló la voz que poseía un tono frío. A pesar de nunca haber utilizado un arco en su vida, Ilya decidió utilizar el que había aparecido en sus manos, uno completamente blanco y, con gran maestría, mientras se encontraba cabalgando al oso, utilizó el arco, disparando una flecha hecha puramente con magia de hielo que voló por los aires e impactó a la quimera antes de que ésta cayera. Una vez que la flecha impactó contra la bestia mágica, la energía mágica dentro de la flecha explotó convirtiéndose en un gigantesco carámbano que empaló a la criatura manteniéndola en el aire. Ahora es mi turno, habló la voz llena de coraje. El oso escaló el carámbano con Ilya a cuestas y, en las manos de la joven, el arco desapareció y su lugar fue tomado por una espada corta. La misma magia gélida que había imbuido la flecha rodeó la espada y Ilya la balanceó con maestría cortando la cabeza de la quimera que luchaba fútilmente por liberarse. El oso cayó sobre sus cuatro patas con Ilya encima de este, la cabeza de la quimera cayó al lado de los dos. Y, de un momento a otro, los ojos azulados de Ilya volvieron a su color rojizo habitual. Sorprendida y extrañada, ella miró la espada en sus manos, luego ladeó su mirada para observar a la cabeza cortada de la gran quimera. La adrenalina la embriagaba y ella no pudo evitar tener una sonrisa extasiada a pesar del peligro que acaba de enfrentar. ¡Pum! ¡Crash! La joven Magus se volteó para observar cómo el carámbano se había roto y el cuerpo inmóvil de la bestia sintética cayó contra el piso, agrietándolo y, finalmente, vio cómo la manifestación de la leyenda empezaba a desaparecer y el laberinto subterráneo retomaba su apariencia habitual. ¿Yo hice esto?, preguntó ella sorprendida. Lo hicimos, pequeña, le corrigió una de las voces. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. La maga conmocionada. Oh, cierto. ¿No nos hemos presentado?, exclamó la voz llena de coraje. Mi nombre es Sitonai, soy una Kamui, encantada de conocerte, Ilya-san. Tienes razón, mi nombre Freija, encantada de conocerte, pequeña, habló la voz que denotaba más cariño. Loui, contestó cortantemente la tercera. La mente de Ilya se encontraba procesando rápidamente los nombres que acababa de oír, reconocía fácilmente el nombre Freija, la diosa del amor y la fertilidad de la mitología escandinava nórdica, y el nombre de Loui le sonaba levemente, recordaba que era una bruja de la mitología finlandesa que se decía era un alter ego de la diosa Lovitar, no conocía quién era Sitonai o que era un Kamui, pero, considerando que las otras dos eran diosas, era probable que Sitonai fuera una diosa de alguna mitología que ella desconocía. ¿Por qué tres deidades están hablando dentro de mi mente? Creía que todos los espíritus divinos habían atravesado hacia el reverso del mundo. Hoy lo hicimos, pero fuimos traídas de vuelta por la voluntad del mundo. La contrafuerza de Gaia. Eso parece. Antes estaba en el reverso y, de un momento a otro, sentí un tirón de algún lado y perdí de vista todo mi entorno. Cuando volví en mí, estaba aquí. Y por cierto, no es simplemente que estemos hablando dentro de tu mente, es que estamos literalmente dentro de ti. ¿Qué? Pero eso es imposible, ningún cuerpo humano puede soportar el poder de un espíritu divino. Exactamente, así que puedes considerarte un verdadero milagro andante. Tú nos llamaste inconscientemente a través del poder de la voluntad del mundo, y nosotras fuimos traídas por este. Debo decir que realmente eres excepcional, ser tan compatible con tres diosas de mitologías distintas y ser capaz de aguantar nuestros espíritus. No es algo de lo que muchas personas puedan presumir, por no decir prácticamente ningún humano moderno,
Al menos, no de forma natural. Ilya sonrió inconscientemente, orgullosa de sí misma. Pero luego se dio cuenta de algo. ¿Y ahora estarán siempre dentro de mí?, preguntó ella preocupada. No, esto es solo temporal, como tú lo dijiste, es imposible que el cuerpo de un ser humano soporte el poder de un espíritu divino, mucho menos de 3. Probablemente desaparezcamos cuando el ritual finalice. Oh. Se lamentó la joven. ¿Planear utilizar el poder de 3 deidades para acabar con tus enemigas? ¿Qué? Descarada. Eso supongo que no podría ser tan fácil. Bueno, tal vez solo estemos contigo hasta que el ritual se complete, pero nuestros espíritus ya están influyendo sobre tu cuerpo desde dentro de ti, así que es posible que queden secuelas. Secuelas. Retazos de nuestra magia, pequeña. En lo personal, ya que quieres poder para proteger a los que amas, no me importaría enseñarte. Mientras estemos juntas. En serio. Ilya no lo sabía, pero probablemente la diosa estuviese sonriendo. Sí, a fin de cuentas, deseas el poder, no para hacer la guerra de forma indiscriminada, sino para proteger a quien amas, incluso podría darte una pequeña bendición si tu amor es sincero, Fufu. Sí. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Te ayudaré a eliminar a esa bruja. Disculpa Louie, quiero decir, yo también estoy de acuerdo en ayudarte para recuperar a nuestro querido Otouto-chan, de las garras de esa mocosa carroñera y de esa chupasangre. ¿Nuestro querido Otouto? Shirou es mi querido Otouto, respondió la joven a la defensiva, ni siquiera se preguntaba cómo demonios entendía japonés. O vamos, en este momento somos casi la misma persona, podemos compartirlo, ¿no te parece? Pero Shirou es mi única familia, él es solo mío, ya tengo suficiente con tener que aguantar a esas dos. Creía que tener esos sentimientos por miembros de tu familia era mal visto en esta era, pero supongo que no importa ya que ustedes no tienen lazos sanguíneos, se burló Freija, tal vez necesites esa bendición más de lo que pensaba. No. Espera, y yo no me refería a él de esa forma, aunque. No, voy a pensar en eso en este momento. Ilya se arrodilló, o al menos hizo el intento, con las manos en la cabeza, como si estuviera teniendo una crisis existencial, para extrañeza del oso que la acompañaba. ¡Qué tontería!, comentó Louie. No te enseñaré nada, a menos que seas capaz de mantenerte centrada y de acabar con tus enemigos sin dudarlo, así que contrólate. Sí. Bien, entonces vayamos a buscar a nuestro querido Otouto, no es bueno si se encuentra acompañado por alguna de esas dos, y puede ser peligroso si lo dejamos solo, te enseñaremos en el camino. Para sorpresa de la chica, el oso se inclinó hacia adelante como si le preguntara si podía avanzar. Sí, muchas gracias. Su familiar asintió. Y se dispuso a guiarla a través del laberinto, ella no sabía hacia dónde se dirigían, pero el oso era el familiar de una diosa, probablemente sabía más que ella. Así, Ilya se dispuso a buscar a su hermano mientras escuchaba las lecciones de las diosas que ahora habitaban su mismo cuerpo. Justo después de que el círculo mágico hubiera teletransportado al grupo, separándolo, y enviándolos a diferentes áreas del laberinto. La princesa abrió los ojos, el brillo del círculo mágico en la que ella y los demás habían caído la había cegado momentáneamente, una vez abiertos, ella pudo distinguir dónde se encontraba. No era una zona común y corriente dentro del laberinto, era una habitación hecha de cristal que parecía estar aislada del resto del laberinto. Lo único dentro de esta, era una pequeña mesa redonda, una silla, y un teléfono antiguo arriba de la mesa, uno muy parecido al que Zelredch había traído a la reunión de los 27. De repente, comenzó a sonar, Altrouge suspiró, ya se imaginaba lo que estaba pasando. Ella tomó el teléfono y se dispuso a contestarlo. Parece que tienes más contacto con el mundo exterior del que imaginé, ¿no es así, Kaubat? Al otro lado se pudo oír una ligera risa. Bueno, incluso si no tengo interés en el mundo exterior, todavía estoy interesado en los eventos que ocurren en aunque todavía no lo suficiente como para querer irme del lugar donde me encuentro actualmente. ¿Y cómo es ese mundo? Un mundo sin cambios, es un paraíso para mí, aunque no lo creas. Es un lugar sin mañana ni noche donde es fácil perder la noción del tiempo hasta el punto en que pueden pasar siglos sin que te des cuenta. ¿Por qué? ¿Te apetece una fiesta de té y tener una charla de chicas o algo así? No me importaría invitarte, aunque no creo que sea un mundo de tu agrado. La princesa se rió ante la invitación. Agradezco la invitación, pero un mundo así es demasiado tranquilo para mi gusto. Entonces el mundo exterior debe ser un paraíso para ti,
He oído que el caos aumenta día tras día. No exactamente, no todos somos tan despreocupados para hacer la vista gorda al ver que el mundo se está muriendo. Mea culpa, aunque, por lo que veo, ella no es la única que se ha relajado, ¿eh? Ella. ¿Quién?, preguntó Altrouge interesada. Kauback negó rápidamente. No importa, pero me alegra que tú también te hayas relajado. Esto sorprendió a la princesa. ¿Relajado? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Kauback intentó descaradamente que sus siguientes palabras sonaran claramente como una burla. Oh, tú sabes. Aunque sigues liderando tu facción, te has alejado un poco de esta y has decidido tomarte un descanso, ¿verdad? Incluso has conseguido caer en el amor, y con un humano nada menos, niña traviesa. Para su suerte, Kauback no podía observarle en este momento, porque las siguientes palabras no tendrían el efecto que ella querría si él veía el ligero sonrojo que adornaba su rostro. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Enloqueciste al estar aislado del resto del mundo durante más de un siglo? ¿O, te estás volviendo senil? Ante estas preguntas Kauback no pudo hacer otra cosa que reír. Vamos, no tienes por qué mentirme, estamos entre amigas. Actuaste como si el nuevo séptimo apóstol solo fuera una herramienta para ti durante la reunión, pero Zelredge me ha contado el cómo te comportas dentro de la torre del reloj cuando estás con él. ¿Quién diría que la gran princesa del crepúsculo, la dueña del mayor asesino de humanos, la única, con excepción de Arquaid, con el nombre de Brunestud, caería en el amor con un humano de todas las cosas? Tantos acontecimientos inesperados, cada vez pienso más que, tal vez, no sea tan malo abandonar este paraíso. Kauback. ¿En qué momento se convirtieron tú y Zelredge en las típicas viejas alcahuetas que observan desde la ventana de sus casas lo que pasa en la calle para después chismear entre ellas? En verdad, esto no era algo que ella se preguntaba realmente. Fin de cuentas, si por algo era conocido el mago de las joyas, era por interesarse en asuntos mundanos. El tono de Altrouge se hizo más pesado, él la conocía bien, si seguía por este camino, solo encontraría desgracia, pero la diversión que estaba obteniendo era pago más que suficiente para arriesgarse. O vamos, solo disfrutamos viendo a los jóvenes divertirse. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte de él? ¿Fue porque logró hacerte daño? Si fue así, pues... Bueno, no sabía que tenías ese tipo de gustos, aunque tranquila, estoy a favor de que pruebes múltiples tipos de placeres, eres joven a fin de cuentas, he oído que el BDSM es muy popular como fetiche hoy en día. O, tal vez, eso solo llamó tu atención, y lo que realmente hizo que te enamoraras de él fue cuando aceptó asesinar a Innas, ya que te beneficiarías de ello después de todo, incluso si eso lo puso en la mira de los demás apóstoles superiores. Lord Rozaien me comentó algo sobre eso también. Ese anciano, pensó la princesa casi perdiéndose en la ira. Vamos, dime, ¿qué es Kauback? Ahora era el constructor de laberintos quien se sentía afortunado de no poder verla, él no la había escuchado hablar en ese tono desde su pelea contra Arquaid. Si dices alguna estupidez más, entonces será mejor que limpies el ojo de tu cerradura mientras puedas, porque cuando acabe contigo la única forma de que sientas algo aparte del dolor será a través del BDSM. ¿Me entendiste? El silencio colmó la habitación durante varios minutos, hasta que el comediante decidió responder en un pequeño susurro. Ese sí, lo tendré en cuenta, princesa. Kauback estaba ahogando una risa, obviamente imaginando el estallido de ira de la apóstol, pero aún así decidió que cambiar de tema era lo más seguro para su integridad física. Es irónico, Arquaid me dijo algo parecido cuando hablé con ella también hace unos días, parece que aunque ambas se hayan relajado al haberse enamorado de un humano, las dos todavía no han perdido su verdadera naturaleza. Altrouge se sentó de mala gana en la silla guardando la información que el comediante le acababa de dar para después. ¿Y bien, por qué mierda me has traído hasta aquí? Será mejor que me des una explicación que valga la pena. Bueno, verás, algo inesperado está ocurriendo dentro del laberinto, parece que la contrafuerza de